Fue muy aterrador porque pensé que me estaba muriendo. Y ella fue y le pidió ayuda a un hombre que trabajaba ahí, ¿no? Y se lo pidió. ¿Tienen botiquín de primeros auxilios? ¿Tienen algún medicamento? ¿Algo? Él dijo, sí, les traeré lo que necesiten. ¿Y? Se fue y no lo vimos de nuevo. ¡Wow! Miré a mi alrededor y me di cuenta de que de alguna manera me miraban, pero no me veían. Miraban a través de mí. Digo, ayuda, pero si alguien pide ayuda, al menos volteas. Por ejemplo, a mí me gusta vivir como si todo estuviera bien, yo vivo así, como si todo estuviera bien. Con esa actitud. Sí, con esa actitud todo sale bien, todo se acomoda. Pero ¿cómo te lo repites o de vez en cuando te acuerdas Una combinación, sí. y lo sientes? Sé que muchas personas también le temen al propio miedo, yo también, y lo sé porque me ha pasado. Pero el miedo es tu amigo. Ayuda mucho porque te muestra exactamente lo que tienes que ver, en qué te tienes que concentrar, qué es lo que tienes que arreglar. ¿Crees que una persona puede aprovechar esas oportunidades de principio a fin? ¿Qué piensas? Lo he visto en muchas personas. Ellos mismos se lo bloquean y se lo detienen hasta el día en que se van de este planeta. Hoy continúa nuestra conversación con Ani Zaharieva. Ella es una niña extraordinaria, una persona adulta. Tonterías, digo yo, una niña mucho más consciente que yo y que muchas otras personas. Y hoy continúa nuestra bonita discusión, o más bien este espacio que se va abriendo y la conversación uno a uno sobre una historia de la isla de Creta, con los ataques de pánico, con la conexión con nuestros guías espirituales y en general con este camino interminable y la navegación en él. ¿Cómo maniobrar mientras logramos conservarnos a nosotros mismos? Bienvenida de nuevo, Ani, me alegra mucho. Gracias. ¿Por dónde empezamos? Creo que podemos empezar con la historia de Creta, que es mi experiencia. Creo que esa experiencia es muy interesante y un muy buen ejemplo de las cosas que nos pueden pasar cuando decidimos tomar un camino más espiritual. Y por eso quiero contarla hoy. Por supuesto, adelante, tú primero. Viajé a Creta por 10 días y cuando estuve allí fui con mi familia. A una cascada que cae como una piscina y muy a menudo la gente va ahí a bañarse porque el agua es muy fría. Y no sé cuánto sepan los espectadores, pero en general bañarse en agua fría activa las mitocondrias en tu cuerpo. ¿Y por qué hay alguna razón en específico? Creo que yo personalmente lo siento así. Cuando el agua está muy fría, generalmente es más limpia. Y cuando se acerca a ti y te sumerges en ella, hace que el agua en tus células, en la mitocondria, vibre en una frecuencia similar. Interesante, ¿no? Y después simplemente me sentí muy bien, tenía mucha energía, mucha fuerza y estaba... Fuimos a un restaurante y nos sentamos con mi familia, o sea, y entonces algo extraño empieza a pasarme. Sentía como si mi cuerpo vibrara, como si mis células o los átomos de mi cuerpo vibraran y no podía respirar bien, algo empezaba a pasar y no me alcanzaba el aire. Y soy una persona que normalmente ha tenido muchos ataques de pánico y ataques de ansiedad y cosas así. Experiencias. Experiencias. Experiencias, sí, gracias. Y eso fue diferente, ¿no? En el sentido de que sentía como me vibraban tan fuerte las manos y las piernas que empezaba a no sentirlas en absoluto. No podía respirar, como dije, y sentía que me estaba ahogando.
Y por supuesto mi mamá se preocupó mucho porque, bueno, que una persona no pueda respirar es peligroso en general. Y ella fue a comprar hielo, yo usé hielo para poder sentir mis manos porque no podía. Es una sensación muy extraña, como si no tuvieras manos, no tuvieras piernas, no tuvieras nada. Lo más preocupante es que mi cuello se entumeció y no sentía si respiraba. Fue muy aterrador porque pensé que me estaba muriendo. Y ella fue por hielo. Con el hielo, poco a poco empecé a sentir mis manos. Pero ella fue y le pidió a un hombre que trabajaba ahí ella se lo pidió. ¿Tienen un botiquín de primeros auxilios? ¿Tienen algún medicamento? ¿Algo? Él dijo, sí, les traeré lo que necesiten y se fue. Nunca lo volvimos a ver. Wow. Sí, porque mi mamá le explicó, mi hija no está bien, ¿verdad? Señala. Yo estaba recostada sobre la mesa, ¿verdad? Hacia adelante y gritaba. Sí gritaba, porque me sentía cada vez peor. Empezaba a no sentir mi cara. Y era como si toda mi cara estuviera entumecida. No es lo mismo que cuando te sientas en un lugar y luego se te duerme de otra manera, porque sentía como vibraciones. En ese momento que tú qué, en general, ¿en qué pensabas? Aparte de que eso podría ser el final, ¿qué más te pasaba por eso? ¿Te metió mucho en el momento presente o de alguna manera tu energía salió de tu cuerpo? ¿Fue toda la experiencia como un tipo de vivencia lúcida? No, estaba muy en mi cuerpo, sentía todo mucho. Además del miedo de que algo me pasara y que iba a morir y que estaba muriendo, era muy desagradable y aterrador no sentir mi cuerpo. Y yo estaba en la mesa. Y mientras ella fue a pedir ayuda, porque necesitábamos ayuda, y yo hablo inglés, había muchas personas que hablaban inglés, y le decía help, help a ella. Y miré a mi alrededor. Me di cuenta de que de alguna manera me miran, pero no me ven, miran a través de mí, digo help, help, y normalmente cuando escuchas a alguien pedir ayuda te volteas al menos, pero es como si no nos escucharan, no nos vieran. Estoy en la mesa, estoy como medio viva, me veo muy mal. Ese mesero solo dijo sí, sí, se los traigo y desapareció. ¿Y qué pasó después? Barrera de energía. Había como una barrera de energía alrededor de nosotras. Y tenía que concentrarme mucho porque como resultó sentía una vibración muy alta. Simplemente la sentía en mi cuerpo. Simplemente así reaccioné también en la mañana cuando estaba en ese lugar como una cascada. Eso fue como una preparación y cuando me calmé un poco, cuando entendí que no iba a morir, que no me iba a pasar nada, cerré los ojos. La respiración es muy importante, siempre lo es. Y me vi a mí misma en una cueva enorme, subterránea, pero muy profunda bajo tierra. Y fue muy interesante porque había muchas personas diferentes reunidas y había muchos maestros diferentes que yo conocía. ¿Diferentes maestros? Maestros, sí. Por ejemplo, estaba Petar Danov, estaba Babaji y Matías, algunos de ellos estaban ahí. Una gran parte de ellos estuvo ahí, una parte energética de ellos estuvo ahí, otros solo un poco y algunos de ellos simplemente de manera inconsciente. Los que están vivos en este momento. ¿Qué era exactamente eso? ¿Una reunión de distintos líderes? Era una reunión de muchos líderes y diferentes personas con una energía más alta. ¿Y supiste por qué sucedió? Sí, sentí como nos hacían sentarnos en círculo. Y simplemente toda esa energía que sentimos, elevarla y esparcirla en la propia tierra y de la tierra sale. Y nos hacían simplemente concentrarnos porque era tanta la energía que teníamos y yo solo con eso podía empujar. Y después empezaron a mí y a algunas otras. Sentía que eran más jóvenes, no de edad, sino más jóvenes en este mundo, no necesariamente por la edad. Nos separaron y dijeron, ya es suficiente hoy. Ok.
Ahora nosotros continuaremos. Ustedes ya hicieron su trabajo y los vamos a conectar para que puedan comunicarse. ¿Y de ahí en adelante ya tienes más conexiones? Sí, nos conectaron y luego dijeron, bueno, ya se pueden ir y eso fue todo por ahora. Salí, me sentí mejor y de alguna manera no podía caminar. Físicamente estaba como... Todavía estaba en la mesa. Sí, y cuando después de dormir, en cuanto dormí me recargué, simplemente había un lugar, un espacio entre ellos. El cosmos, entre el cosmos y el tiempo, y es como una burbuja. Y ahí empezamos a platicar, a comentar, ¿es tu primera vez? ¿Tú cómo te sentiste? ¿Tú también casi te desmayaste? Eso ya es cuando me despierto del sueño y he descansado y estoy bien. Y fue muy agradable porque tener a alguien con quien hablar de esas cosas. Casi todos eran jóvenes o más jóvenes que yo o un poco mayores, pero fue agradable. A veces lo es. Me resulta muy difícil porque no siempre tengo con quién hablar de estas cosas, porque la mayoría de las personas con las que hablo de estos temas son mucho mayores que yo y en general para entender. Te entiendo perfectamente. ¿Cuál fue la razón por la que quisiste empezar y contarnos esta historia? Solo quería mostrar que cuando se resiste, ¿Te resistes? te resistes, se vuelve más difícil porque en ese momento yo no quería involucrarme en esas cosas, no quería hacer nada relacionado con la energía, solo quería vivir una vida normal. Y porque en cuanto sentí que empezaba, yo decía en mi cabeza, no, 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 yo no quiero esto, no lo quiero, no, 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 esto no puede estar pasando ahora y quiero que la gente simplemente suelte ese control y simplemente permita. Sí, Sí, ¿crees que tenemos la fuerza para durante mucho, mucho tiempo no permitir que salga toda esa parte nuestra? ¿Tenemos la fuerza para quedarnos solo en lo físico, según tú? sí la tenemos. Y eso es muy doloroso, sin embargo. Sí, si lo haces demasiado no está bien porque eso no es toda la parte de ti. Eres un ser físico y no físico y necesitas un equilibrio entre ambos. ¿Y cómo en ese sentido? ¿Crees que una persona puede mantenerlo desde el principio hasta el final? Eso de reprimir esas posibilidades. Veo. ¿O en algún momento ya no habrá oportunidad y esa tubería va a explotar, se va a romper? Sí, ¿Tú qué piensas? lo he visto en muchas personas, lo encierran y lo apagan hasta el día en que se van de este planeta. Pero muy a menudo, mientras más energía alta tienes, más difícil será bloquearla y con el tiempo se vuelve más y más fuerte. Pero, por ejemplo, a una persona a la que le llega menos energía podrá rechazarla durante toda su vida, pero alguien que tiene mucha, eso va a explotar. Va a empezar a molestarlo si en algún momento va a encontrar la manera de salir. Cuéntame sobre tus guías espirituales, cómo los descubriste, cómo los reconociste, cómo los sentiste en este momento hoy, qué te dan, qué es lo que más te enseñan. Mis guías, o sea, quiero empezar diciendo que cada quien tiene muchos guías diferentes y simplemente van cambiando los que están más cerca de ti. Y así es conmigo también. Y cuando empezaré con el momento y quiénes son los míos. En este momento hay alguien aquí en la habitación. Sí, 3 de ellos, de los principales míos en general, cada quien tiene un guardián, un ángel guardián. Y es algo interesante porque realmente no nos comunicamos mucho, más bien simplemente sabemos de esa conexión. Es solo conocimiento, ni siquiera necesito enviarle pensamientos, simplemente lo sé. Es difícil de explicar. Es un entendimiento tan profundo que no requiere comunicación. Sí, sí. A menudo olvido que está ahí. Tengo varios extraterrestres, en general se turnan. Hay uno que se llama Sony, él viene seguido. Sony, sí,
él me ayuda a practicar la comunicación con ellos y suele venir en la noche cuando ya me voy a acostar y después de esas conversaciones ya no puedo dormir, pero creo que es importante que todos sepan que pueden comunicarse con sus guías y que solo tienes que creer en ti misma. ¿Cómo? Eso iba a preguntarte, ¿cómo podemos establecer esa conexión de la manera más fácil? Cada quien para sí mismo. ¿Qué dirías? ¿Qué recomendarías? Primero tienes que estar abierta y en segundo lugar creo que puedes ponerte en ese estado de diferentes maneras, comunicarte, porque para muchas personas es un estado aparte. Siempre estoy así, siento mucho lo que me rodea. Yo puedo hacerlo de inmediato, cuando quiera puedo ponerme en ese estado y cualquiera puede aprenderlo. Eso será fácil al inicio, pero sé que es muy difícil, aun cuando no confías completamente en ti misma o simplemente no estás segura de si lo que escuchas es realmente lo que te están diciendo. Puedes hacer meditaciones, visualizarte con los ojos cerrados, cómo vienen y hablan contigo, o cómo escriben lo que quieren decir, eso también. Que lo escriban en algo. Sí, es lo mismo. ¿Te imaginas una habitación con una pizarra donde aparecen las palabras que te dicen? Así que lo lees más bien en vez de sentirlo, pero es más fácil cuando lo sientes y el pensamiento sientes que no es tuyo y de alguna forma en suscríbete se siente en el plexo solar. ¿Crees que es normal buscar pruebas de todo esto o es algo que se puede evitar en el futuro? Creo que es muy normal porque en general el cerebro siempre quiere pruebas. Yo también he buscado pruebas, pero debemos notar que al final hay muchísimas cosas en el mundo. Existían antes de que hubiera pruebas, por ejemplo, los átomos. Ya en la antigua Grecia existía la primera idea de los átomos, pero no los vemos. Y recién ahora hemos encontrado la respuesta y no deberíamos descartar una idea o concepto solo porque aún no tenemos la prueba. Bien dicho. ¿Qué sucede a nivel atómico cuando cambiamos nuestros pensamientos? Cuando cambiamos nuestros patrones de pensamiento, Los átomos en general siempre vibran a diferentes frecuencias, sí, y depende de a qué frecuencia vibran. Sucede algo diferente cuando pensamos en algo, si es malo, vibrará en una frecuencia más baja, si es más positivo, será en una frecuencia más alta. Y por eso es muy importante lo que pensamos, porque eso nos afecta en general, afecta nuestra realidad. Porque si pensamos muy negativamente, por ejemplo, así nuestras células vibrarán en una vibración similar y solo eso notaremos en el mundo. lo demás no desaparece, solo lo notamos nosotros. Sí, porque es como si el mundo, o sea, el universo piensa que lo estamos buscando ya que lo nombramos, lo mostramos, lo pensamos. ¿Cómo podemos darnos cuenta nosotros mismos de que estamos mostrando algo? Simplemente con lo que notas en... Pero si una persona es muy distraída, si duerme muy profundamente, como en un sueño invernal, aunque Bonaco lleva su vida en piloto automático como esos agentes Smith en Matrix. Si es así, ahora, ¿cómo va a decir él? ¿O esto es lo que me dicen los demás? Los estoy observando. Otra vez necesitamos un autobús lanzadera. ¿Cómo crees que una persona así debería manejar esto? Creo que si la persona no quiere, si no quiere notarlo, nunca lo hará. Creo que si tiene el deseo, primero debe abrirse y escuchar. La retroalimentación. La retroalimentación. Retroalimentación del entorno y personas. Cuando dices abrir, ¿a qué te refieres exactamente? Me refiero a que cuando alguien te dice algo, no te cierres, no te protejas de inmediato, sino que mientras escuchas o cuando escuches otro punto de vista, no te cierres de inmediato. Que no digas, no, eso no quiero escucharlo, eso no es verdad. No lo niegues ni contradigas enseguida. Exacto, sí. Que discutas. Escuchar, pensar, analizarlo, algo así.
creo. ¿Con qué civilización antigua tienes la conexión más profunda y sientes la conexión más profunda? Creo que porque no he estado tanto en este planeta, solo he estado 2 veces. No tengo mucha conexión, excepto con una sola, pero aún no estoy segura de cuál es y por qué. ¿Pero es con los nabateos? ¿Con quiénes? Los nabateos, ellos son la civilización que fue Petra. Ajá, sí. Eso es muy interesante. Nos has contado que es tu sueño ir allí, conectarte, recordar tal vez de una manera diferente. Hablemos un poco más sobre los ataques de pánico hoy en día. Lo que cuentas es muy fuerte. Hay un porcentaje muy alto de personas que experimentan ataques de pánico, han aprendido a manejarlos y en algún momento algo cambia. Despiertan mientras hacen algo antes que nosotros, incluyendo a muchas celebridades famosas a las que les pasa esto y lo comparten. ¿Qué crees que este estado es necesario en absoluto? ¿Podemos llegar a un estado en el que esto no se active y lo hayamos superado para siempre? En principio sí. Podemos llegar a un momento en el que no necesitemos que ocurran los ataques de pánico y cuanto más rápido entendamos por qué nos suceden, más rápido desaparecerán. Y creo que es importante decir que para cada persona el ataque de pánico es diferente, tiene una causa diferente y cada ataque de pánico individual también tendrá una causa distinta. No solo hay una sola causa, pero quiero decir que para mí personalmente, por 3 razones. Una de ellas es la pérdida de control. La idea de que nada es controlable me asustaba mucho, pero de hecho ahora me tranquiliza porque sé que hay una cosa que sí puedo controlar y es cómo reacciono ante la situación. Si me preocupo o no es mi decisión. Tienes la libertad de elegir. Sí, lo otro es que muy a menudo, cuando a las personas les pasa algo en la vida y luego vuelven a un lugar similar, tienen una especie de respuesta traumática, reaccionan de esa manera. Y eso es porque el cerebro ha hecho una conexión con ese lugar de que es malo. ¿Sí? Pero creo que es muy importante seguir yendo a esos lugares y cambiar la conexión del cerebro porque puede mejorar. Y creo que es muy importante cuando tenemos un ataque de pánico hacernos preguntas sobre por qué realmente ¿Nos está pasando? sí, y no porque muchos se pregunten por qué ahora es un ataque de pánico y se respondan ellos mismos. Me preocupo por el trabajo y luego se detendrán. Debemos preguntar por qué me preocupo por el trabajo y por qué eso me preocupa. Es como un círculo de por qué, qué y cómo. Tenemos que profundizar para poder realmente entender la causa y ayudarnos a nosotras mismas. Sé que a muchos también les asusta el miedo, a mí igual porque me ha pasado, pero el miedo es tu amigo. Ayuda mucho porque te muestra exactamente lo que tienes que ver, en qué tienes que concentrarte, qué debes arreglar. Por ejemplo, si tienes muchos ataques de pánico, que te va a dar un ataque de pánico en el salón de clases, ese es un ejemplo personal, en el salón de clases tendrás que salir. ¿Qué significa eso? Todos te van a mirar, te da miedo que todos te miren y vean, mira, él es... Que van a escuchar lo que dices, te van a mirar bien cómo te ves, te van a juzgar. Sí, se van a burlar de ti o no van a querer hablar contigo, porque saliste y eras diferente. Muy a menudo nos muestra algo, tienes que profundizar realmente en lo que es. También hay casos en los que no ha habido una razón y eso no fue un ataque de pánico, pero se siente muy parecido y es como si hubiera mucha energía o como si mucha energía entrara en mí. Si esto ocurre y no lo notas, podrías pensar que es un ataque de pánico, asustarte y entonces sí se vuelve un ataque de pánico. Aquí está. Yo lo he hecho muchas veces sin querer y no está bien.
Así me pasó la primera vez que tuve un ataque de pánico. Tenía 9 años y simplemente estaba sentada descansando en la noche y de repente empecé a sentirme mal. No podía respirar, mi corazón latía mucho más rápido y sí fue muy difícil porque en ese entonces ni siquiera había escuchado esa palabra. Tampoco se hablaba tanto de ataques de pánico, ansiedad, depresión en general. No se hablaba de la salud mental, sí. Sí, la salud mental. Y me asusté mucho y pensé que me estaba muriendo porque mi corazón latía tan rápido. Dije, ya está, ahora me va a dar un infarto o algo así y no puedo respirar. Y toda una semana después de eso no podía dormir y solo saltaba. Mi sistema nervioso estaba tan tenso, pero me di cuenta mucho después de que eso ni siquiera fue exactamente un ataque de pánico, sino más bien que simplemente se liberó mucha energía y por eso tenía miedo de los ataques de pánico. Entiendo. Y me metí en un ciclo donde cada vez me preocupaba, tenía un ataque de pánico y terminaba teniendo un ataque de pánico. Por eso, está bien, sí. Y el simple hecho de darte cuenta de ello ya te ayuda a salir del marco de los ataques de pánico. Sí, casi, porque de todos modos el cerebro siempre encuentra algo por lo que preocuparse. Pero al menos ahora tengo todas las cosas, todas las herramientas para poder calmarlo y tranquilizarlo, para silenciarlo. Si alguien tiene una experiencia similar a un ataque de pánico o una ansiedad muy profunda, una gran presión justo aquí en el centro, ¿cuáles son los pasos para salir de ese estado y cambiarlo? Decir, solo cambia tu estado es fácil, pero ¿cómo se logra realmente? Hay diferentes maneras. Mucha gente usa la distracción, se distraen con algo, pero no siempre funciona. Porque si te distraes de lo que te está pasando y no lo procesas, se va a acumular y será más difícil en el futuro, pero a veces ayuda. Ya cuando ya has procesado las cosas, puedes distraerte, pero lo mejor, por ejemplo, es hacer una visualización de que todo está bien. Puedes imaginarte a alguien que te tranquiliza. En general, a mí me ayuda a hablar con los guías o con algún ser energético. Incluso puedes imaginarlo, no necesitas hablar con ellos, solo imaginarlo y simplemente ayuda cuando lo hablas con alguien. A veces te conectas a otra frecuencia. A mí también me ha pasado. En el momento en que empiezo a pensar en cosas más cósmicas, salimos de la idea terrenal y por lo tanto por un momento nos olvidamos del cuerpo y nos vemos como energía. Y eso ayuda. Supongo que eso también es parte de esa idea. Sí, tenía como una de las cosas que hacía antes, cuenta como algo más físico, pero contaba del 1 al 10 y por cada uno, para cada número me imaginaba un olor. Un color, algo, una textura, algo que puedas sentir, tocar. Estructura. Estructura, sí. Y eso me ayudaba mucho, porque me mantenía con los pies en la tierra, porque cuando estás en pánico es muy difícil calmarte en general y mantenerte con los pies en la tierra. Y yo simplemente me imaginaba, por ejemplo, el número 1 puede ser un árbol que huele a pino y sentir el árbol. La textura. La textura, sí. La superficie. Sí, eso es muy valioso. Sí, realmente te conecta mucho a la tierra, porque con todos tus sentidos, todos tus Sentidos. sentidos, tú involucrada, sí. Tienes muchos anillos y una pulsera muy interesantes. ¿Puedes contarme un poco más sobre ellos? Gracias. Personalmente hablando, 3 de ellos no son míos, pero simplemente me gustaron mucho por su energía, sobre todo. Me encantan los anillos, este dragón en específico sí es mío y me encanta usarlo. Es como un guardián para mí. Cuando estoy afuera y hay mucha energía. Simplemente me encanta porque al sentirlo físicamente en mi muñeca me recuerda que estoy protegida y que me estoy cuidando. Que todo está bien. Sí,
El otro es muy interesante. ¿Cuál, este o el rojo? Sí, el segundo. Este no es mío y es el anillo viejo de mi mamá, el que mi papá le regaló cuando se comprometieron, porque eso no es exactamente su estilo y yo lo llevo. Sí, eso es algo muy valioso. Un momento valioso. Tiene una energía muy bonita, por eso es seguro. Y sí, esto parece un poco medieval, sí. Medieval. Sí, me gustan mucho cosas así y que se ven extrañas. En general, estas no se ven tan extrañas, pero hay otras más extrañas. Sí, lo son. A mí me gustan mucho. Gracias. Tú, cuando dijiste que yo tengo una experiencia parecida, no sé si puedo llamarla ataque de pánico. Eso fue cuando estábamos con Valeto en Malta y probamos por primera vez el buceo con tanque, con todo como debe ser. Oh, eso da miedo. Cuando entramos aún no habíamos salido. Al principio ya sabes, haces entrenamientos en seco, te explican, pero no tiene nada que ver cuando entras al agua y estamos a una distancia que ni siquiera me cubre. Incluso nos hace sumergirnos en el lugar. Y el cerebro está tan acostumbrado a mandar a respirar de esa manera, a controlar todo, que en el momento en que te ponen el tanque y te dicen que puedes respirar bajo el agua, simplemente respira normal y observa. Mi cerebro se negó a hacer eso y sentí que me iba a ahogar y a morir, aunque tenía aire y lo había. Hay unos ejercicios que se hacen ahí para que puedas avanzar hacia lo más profundo, en los que dejas lo que has mordido de donde respiras por un momento. Lo sueltas, debes encontrarlo en el agua, tomarlo si se cae de la boca y volver a ponerlo. Y en eso fallé muchas veces, 6 o 7 veces, y por eso no nos dejaban continuar. Al final lo logré y empezamos la caminata, por así decirlo, pues un poco más adentro. No mucho, solo hasta la primera boya, porque en un momento para mí fue suficiente simplemente. Pero en algún lugar por ahí, a la mitad, porque es algo muy específico, tienes que... Aquí hay un botón que es para la presión, para que puedas estar muy arriba o muy abajo, para que de alguna manera puedas controlar eso. Además, con los pies tienes que hacer pequeños movimientos suaves para nadar hacia adelante. Y aparte, si te entra agua en los ojos, tienes que saber cómo sacarla sin salir a la superficie, porque estamos acostumbrados a que nada si sales a tomar aire, pero aquí no es así. Y entonces sentí algo similar. Lo que aprendí es cuán grande es la ilusión del control de la mente y lo que te dice. Y sí, y fue muy, muy, muy específico. Eso del buceo realmente muestra cómo funciona nuestra mente. Tiene ritmo, un patrón, Modelo. tiene un modelo que sigue y cuando estás en su contra tienes que luchar contra ese modelo. Y no sé si lo he dicho antes, pero yo también voy a estudiar biología marina el próximo año y tengo que sacar mi certificado Professional Association of Diving Instructors, que es para bucear. Eso es lo que más me preocupa porque es muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Mi instinto dice que no puedes aguantar la respiración con eso puesto y últimamente he estado practicando aguantarla y respirar profundo. Y precisamente por eso tengo que hacerlo, porque tengo que aprender que debemos pensar de manera flexible, vivir de manera flexible. Y sí, realmente es preocupante cuando sabes que suscríbete. Cuando sabes que no tienes el control, se siente, y al bucear esto es muy claro, Tienes que preocuparte por tantas cosas. Eso, absolutamente lo mismo. Una experiencia similar, una vivencia parecida para las personas que queremos entrenar. Soltar el control ahora para mí es como ir a una pista profesional donde te subes y te llevan. Un conductor profesional puede tomar una curva a más de 120 o 150 kilómetros por hora y para ellos eso es normal. Entonces tú estás sujeto con un cinturón y simplemente te das cuenta de que no hay escape, que no tienes a dónde ir. Eso también es interesante. Mencionaste la respiración. ¿Nos puedes contar qué prácticas de respiración haces que has encontrado que te funciona a ti? yo en general solo practico una, lo cual no está bien. Debería hacer más. Una, pero sí funciona. Sí, para mí funciona muy bien y es que
Cuando me preocupo, solo con hacerla desaparece. Simplemente inhalo por la nariz y primero lleno el abdomen y... ¿Respiras por la nariz? Sí, sí. Y te llenas. El estómago primero como si estuvieras vertiendo agua en un vaso y hasta arriba llega a el pecho, sí, y luego exhalo por la boca. Sí, es muy fácil, pero al principio cuando lo hacía no sentía el resultado. Simplemente creo que no lo hacía correctamente. Pero ahora cuando lo hago tiene un efecto tan bueno, puede que esté un poco preocupada por algo. Simplemente desaparece, ya no puedo sentirlo. Suscríbete. Sí, eso. ¿No es cierto que lo más simple suele ser lo más complicado? Respirar conscientemente, incluso ahora mientras hablamos, si piensas en el aire, te conecta aún más con el momento. En este momento, aquí y ahora, es muy, muy especial. ¿Has hecho canalización alguna vez? No lo he hecho, pero siento que se acerca el momento de hacerlo desde hace como un mes. Siento como si alguien me dijera, es hora. ¿Te impulsa, te susurra? Sí, me susurra y sé que debo hacerlo. Simplemente no sé, tengo un poco de miedo. Tengo curiosidad. ¿Qué relación tienes con las redes sociales? ¿Sabes en qué mundo vivimos? Y ese es un tema muy interesante, profundo. Yo diría que también contribuye en gran parte a los ataques de pánico y la ansiedad de muchas personas. Pero ¿tú qué tipo de persona eres? ¿Pasas tiempo en las redes sociales? ¿A qué edad empezaste a usar un teléfono por primera vez y cómo lo usas hoy en día? Tuve mucha suerte porque la primera vez que tuve un teléfono con pantalla no era un Nokia, aunque sí tuve un Nokia hace 12 años y en general no siempre me acompañaba. En algún momento cuando era más joven me interesaban mucho las redes sociales solo porque mis compañeros de clase las elogiaban y yo quería ser como ellos, pero en realidad después ya no me interesaron tanto. Cuando recibí un teléfono con pantalla y más bien me preocupaba la idea de las redes sociales, tenía mucho miedo a las cámaras, a las fotos, a los videos y simplemente a que grabaran mi voz. Me preocupaba que simplemente pudieras alguien grabarte y luego subirlo y que nunca pudieras quitarlo. Sí, ese pensamiento. Sí, y luego también está la comparación. Todos nos comparamos, todos competimos y ponemos muchas cosas poco naturales. Suscríbanse. Sí, bastante. ¿Te sientes muy mal después de estar en alguna de las redes? Depende de lo que veas y de lo que decidas. Consumir. Consumir, sí, pero en general yo solo YouTube. Eso es. Algunos no la consideran red social, pero yo sí. También tengo Instagram, pero no veo nada en Instagram. Simplemente muestro algunas fotos artísticas. Si lo piensas, te lo digo desde el otro lado, porque a eso nos dedicamos. La gente en Facebook, en Instagram y en YouTube es muy diferente, Sí, lo he notado. muy diferentes y muy a menudo he aparecido en Facebook con algún video corto o algo así. Y abajo hay unos comentarios súper extraños donde esas personas piensan que yo apenas aparecí con ese video corto y es como si YouTube fuera otro planeta, como si eso no estuviera disponible para ti a un solo clic de distancia. Y respecto a lo que dijiste antes, yo también tenía esa preocupación y luego me dije, espera, quien lo necesite lo tiene. En ese momento, a él le va a aparecer este video, este episodio, y a quien no le interese en absoluto, ni siquiera le va a salir, no lo va a ver. Puede ser en los próximos 5 años, en los próximos 10 años, y eso de alguna manera me ha tranquilizado en el camino. ¿Y tú ahora, en tu vida diaria, usas redes sociales? A veces veo cosas en YouTube, ¿no? Pero prefiero no usarlo simplemente porque no siempre me hace sentir bien simplemente ver. Muy a menudo es muy negativo y muy artificial, pero también hay muchas cosas positivas. Partes, puede ser de cualquier persona, de cualquier país, se puede comunicar. Hay muchas cosas interesantes, de verdad. Hay tanto conocimiento, es tan útil que cualquiera pueda decir lo que piensa, quien quiera puede escucharlo y realmente solo depende de lo que veas.
Pero, por ejemplo, incluso cosas que normalmente no vería, siempre me aparecen simplemente porque son populares. Y no sé. Simplemente prefiero estar aquí en este momento. Tengo cosas más importantes que específicamente sobre Instagram, TikTok, Snapchat y Facebook. Estoy hablando de YouTube. Me gusta mucho. Sí, sí. Me encantan los videos largos. Ahora somos YouTube. Así que eso permite que sucedan estas cosas y es muy curioso tener la oportunidad de hablar con todo tipo de personas y que cada quien contribuya al desarrollo de todo esto con su propia historia, con su propio sentido, su perspectiva en general, que cada quien pinte el mundo con su propio pincel. Eso es lo mejor. Eso es algo que a mí también me inspira mucho, seguir haciendo lo que hacemos. ¿Cómo podemos desarrollar mejor nuestros talentos? Si hemos recibido una señal intuitiva de que es momento de ir en cierta dirección, Primero actúa, eso es lo más importante. Simplemente hazlo, sin preocuparte ni pensar si lo estás haciendo bien o de la manera en que la gente piense que está bien. El punto es que simplemente tienes que hacerlo, sin importar los demás o sin importar lo que pienses o si se te ha dado para hacerlo, tienes que hacerlo. sí, eso es buscar un significado profundo en las cosas simples. Tienes ahora, desde el punto de vista de una persona que se desarrolla y crece aquí en la Tierra, ¿tienes algo favorito como principio, como ley del universo, que te guste mucho y que realmente te alegra mucho que sea así? ¿Algún principio favorito sobre cómo funciona el universo? Que atraes lo que irradias. Eso siempre me parece muy interesante porque significa que puedes obtener exactamente lo que quieres si realmente lo pides y actúas como si ya lo tuvieras, si vives como si ya tuvieras esa cosa. La idea de que sí, bueno, voy a dar un ejemplo con el dinero, porque muchas personas quieren mucho dinero, pero para mí no me relaciono con esa idea. Pero, por ejemplo, si quieres tener mucho dinero y vives con esa idea, no siempre te va a funcionar, porque eso es más bien el lado del ego. Si quieres sentirte bien y segura, saber que siempre tendrás comida en la mesa, que no se trata de ser millonaria, rica y tener 5 Lamborghinis, sino simplemente de estar bien en la vida, siempre saber que tendrás que comer, dónde vivir. Entonces, si vives, por ejemplo, si tu situación no es segura, pero actúas como si ya lo tuvieras, la mayoría del tiempo lo vas a atraer, a menos que tú misma te pongas barreras o limitaciones. Pero, por ejemplo, a mí me gusta vivir como si todo está bien, así vivo, como si todo lo estuviera. Con esa actitud. Y todo siempre está bien, todo sé. Pero ¿cómo te lo repites o de vez en cuando te acuerdas y lo sientes? Una combinación, sí. Y lo sientes. Está en combinación, puedes repetirlo como un mantra. Sé que muchos lo hacen así. Yo simplemente me lo recuerdo y lo siento. Siento la sensación que tendría si cuando todo está bien, cuando todo sucede de la manera en que debe suceder, no siempre como quiero que suceda. Y cuando te imaginas a ti misma en esa situación, cuando quieres esa sensación, simplemente llévala contigo y la atraerás. ¿Cómo te resuena de manera completamente intuitiva, cómo te resuena la frase y la cita de Bruce Lee, quien en su filosofía comparte, sé agua, amigo? Eso es bonito, creo que lo había escuchado antes, pero no sabía que era Bruce Lee quien lo dijo. Ser flexible, puede ser de alguna manera, una de ellas es ser flexible. Si algo cambia el plan, sigue adelante, no te quedes con ese plan viejo. La otra es que vayas a donde te lleve. La otra es que vayas a donde te lleve el camino. Solo porque decidiste que quieres ir por la izquierda, no significa que debas hacerlo. Y si te jala hacia la derecha, entonces vas hacia la derecha. Eso está muy, muy padre, porque todos tenemos esas situaciones, nos hemos preparado para una cosa.
En un momento llega la situación en la que ves que aquí es momento de tomar una nueva decisión y aquí otra vez es así. Soltar el control o hay algo más que nos impulse a tomar la decisión en la otra dirección que nos diga, ok, llegó la nueva oportunidad, la nueva elección, ve hacia allá, serás libre. Ese es el flujo libre, ese es el ritmo de las cosas. Sí, una combinación de ambas depende de la situación. A veces simplemente tienes que soltar el control y otras veces simplemente tienes que decidir tú misma. Aquí está mejor, aquí debo estar. También lo interesante con el agua. No sé si mucha gente lo interpreta así, pero como escritora yo siempre tengo interpretado el agua como algo delicado. Sé que el océano y los ríos son turbulentos, pero si piensas en el agua, cuando encuentra una piedra, por ejemplo, en un río, la rodea, pero sin empujar contra la piedra. Definitivamente no tiene que pasar exactamente por esa piedra y salir por el otro lado a través de un agujero. Simplemente pasa alrededor de ella y lentamente, después de muchos años, por supuesto, la va desgastando y desaparece. Entonces debemos actuar con delicadeza y si algo no sale bien, no es obligatorio que sigamos ese plan original. Puede ser otra cosa. No significa que cuando algo no te salga bien debas rendirte, pero sí debes entender la diferencia en las situaciones. Debes saber cuándo seguir adelante, aunque no funcione, y cuándo no hacerlo. Simplemente tienes que encontrar otra manera de seguir adelante. Claro, debemos ser flexibles y amables al mismo tiempo, porque el agua me recuerda exactamente eso. Cuando la ponemos en una olla, se convierte en la olla. Cuando la ponemos en una botella, se convierte en una botella de agua. De lo contrario, la botella es algo muy diferente. Cuando la ponemos con otros elementos, cambia de color. De hecho, podemos decir, me lo pregunto, ahora, ¿de qué color es el agua? Pues en principio es incolora, puede ser, porque si es incolora, ¿cómo la vemos exactamente? Yo también me puse a pensar en eso. Si toma la forma de todo en lo que la pongamos, entonces, ¿de qué color es? Interesante. Sí, Tal vez la gente pueda responder a esa pregunta. creo que más bien refleja la luz, como vemos. Según yo, es algo así. Sí, como un espejo, sí. Yo también pienso que el agua es lo más vivo que nos rodea, que representa y muestra la esencia del universo, justo la parte de espejo. La flexibilidad de que puede interactuar con todo y la vemos en tantas manifestaciones, ya sea río, regadera, grifo, lavabo, hielo, lluvia, en todas partes. Y eso es algo maravilloso. Sentir también cómo se mueve, ser como ella, estar en el flujo, aprender exactamente como dijiste. No esforzarnos por pasar por un agujerito específico, sino rodearlo y ver que hay otros caminos. Sí. Muy valioso. Cuando tenía 10 años, fuimos con mi familia a un bosque y estábamos caminando y vi una criatura grande con mucho pelaje. Se parece un poco a un cooker, pero es más bien de color marrón oscuro en lugar de blanco y negro, y es muy alto. Y recuerdo que camino y lo veo mirándome, y al principio eso me asustó mucho porque tenía una energía aterradora, pero luego empecé a hablar con él y resultó que solo era un guardián y por eso tiene que emitir esa energía para que no se acerquen personas que no deben. Y después seguimos caminando y hay una piedra y siento que tiene mucha energía y mi mamá también siente que tiene mucha energía y se acerca y dice, ella lo toca y me dice que lo toque y yo sé que no debo tocarlo. Yo digo, no lo voy a tocar y ella insiste, tócalo para que sientas qué pasa. Y yo digo que no, ellos me dicen que no debo tocarlo porque no debo saber esa información. Yo estaba segura de que había túneles debajo de algún lugar.
Eso es lo que diré, pero no se me permite saber más, lo que demuestra que solo porque pueda saberlo todo no significa que deba hacerlo, y que es muy importante no excederte queriendo saberlo todo, porque a veces puede ser perjudicial para ti, perjudicial para el propio lugar. Eso no significa que no debamos buscar respuestas, pero siempre con equilibrio y sin excedernos. Y ellos me dijeron que si tocas esta piedra sentirás cuánta respuesta tiene para ti. Me refiero a este guardián porque él es como un ser, pero es parte de un grupo de ellos y ellos Ellos son, ellos son como uno solo al mismo tiempo. Es un poco complicado de explicar. Y dijeron que si lo tocas entenderás todo sobre este lugar. Y no debo hacerlo, por eso no lo hago. y por eso no lo hizo. Sí, Una conclusión bonita que puedas no significa que debas. ¿Cuál es tu película favorita? esa es una pregunta difícil porque últimamente han salido muchas películas que me gustan, pero Haz una lista de tus 3 favoritas y no solo una. voy a elegir esta, la que vi hace poco porque me gusta mucho. Se llama La Llegada y trata sobre el futuro cuando una especie de extraterrestres llega a la Tierra y están en unas naves grandes, redondas como huevos. Y es muy interesante porque en la película se trata de, no voy a decir todo, pero voy a decir que se trata de una mujer que es lingüista, lo que significa que trabaja con idiomas. Y la contratan para que pueda comunicarse con esos, sí, los militares. Sí, siempre la contratan a ella para comunicarse con esos extraterrestres y muestra muy bien lo importante que es la comunicación y también cómo podemos ver el mundo de manera diferente. Y nosotros nos imaginamos una cosa porque ella recogía símbolos, quería crear un alfabeto, que es todo eso. Tú ya lo viste. Yo veo muchos videos, pero ella quiere crear un alfabeto para poder empezar a comunicarse. Ellos analizan 24/7, duermen ahí, pasan la noche, siguen y al final, sin embargo, hubo algo muy interesante. Sí, permíteme, disculpa que te interrumpa, pero adentro habían entrelazado de manera muy interesante el pasado y el futuro, ¿te acuerdas? Sí, mucho. Eso me gusta mucho. También me gusta cómo demuestran muy bien cómo depende de qué físico pienses, cómo te afecta. Porque no voy a decir exactamente por qué por la película, pero en general, No lo digas, pero puedes mostrarlo. ¿Tú cuántos idiomas hablas? 4. Así es, 4 idiomas. Sí, piensa en di una frase y dila en todos los idiomas. Lento y tranquilo de manera diferente y la gente sentirá por sí misma y todos nosotros la información diferente, aunque sea una misma frase. Inventa algo, puedes empezar en búlgaro, una frase corta. Empezaré en español si es posible, está bien. Lo que más me gusta es la naturaleza. En búlgaro, lo que más me gusta es la naturaleza. En francés, la cosa que más me gusta y la naturaleza. Y en inglés, lo que más amo es la naturaleza. Mira qué diferente es, lo sentiste, ¿viste lo diferente que es? Sí, para mí es muy diferente. Y en general, yo pienso en los 4 idiomas cuando es muy extraño cómo veo el mundo de manera diferente. Lo percibo desde la perspectiva del idioma, ya que está ligado a la cultura. Por ejemplo, en búlgaro. Ese es un ejemplo específico en búlgaro, porque he vivido en Londres toda mi vida y cuando vengo aquí y hablo con todos en búlgaro, aquí en Bulgaria, o sea, mucho. No tengo filtro cuando la gente dice groserías, porque para mí nunca he... Lo he registrado en mi cerebro que estaban diciendo groserías. O sea, cuando alguien dice algo, mi cerebro ni siquiera lo registra. Y por eso a veces sin querer empiezo a hablar un poco en jerga porque mi cerebro no puede diferenciar las cosas. Simplemente porque es tan común que yo pienso que así es como se debe hablar. Porque en Inglaterra, por ejemplo, cuando todos hablan
Ya también hay jerga ya, pero yo hablaba de esa manera y no usaban esas palabras. Y cuando lo dicen, lo siento de inmediato, ¿sabes? Energéticamente, pero aquí cuando alguien dice algo totalmente energético, no siento nada. Simplemente porque yo como veo, el mundo es diferente en diferentes idiomas. Como hablábamos de idiomas. Salgamos del planeta Tierra por un momento, muy bien, nos lo recordó Valja. Tú tienes aquí, de hecho, ¿qué tienes aquí? En este cuaderno normalmente dibujo cosas que veo, sea en la vida real o en sueños, eso decimos, ¿no? Sí, ¿qué es esto? Esto es un pedazo como un documento antiguo que vi en un sueño y en un sueño, disculpa, en un sueño. En un sueño todo está bien. Y cuando estaba en un sueño, en el sueño estaba en un bote grande y se estaba hundiendo. Pero vi ese documento en una biblioteca enorme y me gustó tanto. Tenía una energía tan bonita, una energía tan hermosa que me lo guardé en el bolsillo. Lo robé, lo cual no está bien, pero después lo dibujé. Ertas rotmaitens urkalvas lotisa uvechenar. Nar, outsa. Esta es una parte aquí que es lo que está escrito aquí. Eso significa... ¿Cómo se traduce esto al búlgaro? Espera, núcleo. Núcleo. En el núcleo antiguo se traduce lento, ¿sí? En el núcleo antiguo puedes ver lo que normalmente no ves. La luz que emite está atenuada. Por duda, Duda. duda, soy duda por duda. Pero cuando lo sueltas, la luz se soltará. Ani, muchas gracias por participar. Gracias. Fue muy interesante una vez más y un gran placer para todos nosotros, estoy seguro. Gracias. También agradecemos a Valia y a Maya que están aquí con nosotros atrás por este día, por este momento, por este acontecimiento en particular. Así es como debe ser y estoy muy feliz de ser parte de todo esto. Gracias. Fue muy interesante. Gracias por todo.